3 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, tenemos una agenda bastante cargada. Comencemos con la Junta de Supervisión. La Junta de Control Fiscal pospuso la certificación del plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué está pasando? Mira, ese es el problema que hemos reseñado previamente, donde no se pone de acuerdo Luma ni la Autoridad de Energía Eléctrica en torno al presupuesto, y la Junta ha estado escribiendo cartas en las últimas semanas en donde pide información y hace unos señalamientos críticos a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre el plan fiscal. Tú sabes que en el proceso colonial de promesa, pues le dan la oportunidad al deudor de someter el borrador del plan fiscal, pero luego la Junta hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y en este proceso la Junta emite certificaciones de violación y le va diciendo al deudor, en este caso a la autoridad, qué es lo que tiene que arreglar o qué es lo que está mal. Pues se supone que el pasado viernes hubiese una reunión de la Junta donde iban a certificar el plan fiscal y la tuvieron que suspender. No sé si te percataste de eso, que había una convocatoria y la suspendieron, porque precisamente no tenían la información y aparentemente la autoridad entregó la noche antes unos datos cruciales para eso, y la Junta entonces determinó suspender y anunció que va a certificar el plan cuando lo entienda conveniente. Esto ocurre, Alfonso, también porque la entrada de Luma a la Autoridad de Energía Eléctrica ha implicado un aumento en los costos operacionales. Es un contrato que tiene un costo anual altísimo, por encima de los 115 millones de dólares, y también porque la operación de Luma, como no tiene controles ni incentivos para reducir los gastos, pues ha ido en déficit todo el tiempo. Esto aparte de los aumentos que han habido por razón de la guerra en Ucrania y el petróleo, y esto hace que sea bien difícil cuadrar caja, Alfonso, porque los impactos que va a tener estos costos de energía eléctrica en el país van a ser devastadores. Y esto en el umbral de una negociación que se está llevando a cabo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde no se sabe qué van a acordar, que puede implicar un aumento a la tarifa. Así que la situación está bien complicada para Puerto Rico en términos del costo de la energía eléctrica, y el que la Junta, fíjate la contradicción, Alfonso, el plan fiscal supuestamente es lo que contiene las proyecciones más actualizadas sobre el presente y futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sin haber certificado un nuevo plan fiscal, la Junta sigue negociando con los bonistas en un trámite que es confidencial, ¿verdad? Pero salió alguna información esta semana pasada, y que implica que están negociando prácticamente a ciegas, Alfonso, porque si tú no sabes cuáles son los números de las proyecciones del plan fiscal, no tienes plan fiscal, ¿cómo vas a estar haciendo promesas tan importantes para el futuro financiero de la autoridad? Eso es un gran misterio, y eso pasó también en el gobierno central. Se llegó a un acuerdo sin tener plan fiscal actualizado, lo cual implica obviamente que las circunstancias económicas se pueden deteriorar como se han ido deteriorando, y entonces hacen unas promesas que luego no vas a poder cumplir y tendremos que cargar nosotros con el problema de una segunda quiebra. Mientras eso ocurre, también ahora estamos viendo que las juntas piden que se extienda la mediación que tienen con los deudores. Sí, fíjate. Esta extensión. Bueno, ¿qué ha pasado que la mediación no ha dado resultados? Mira, aquí tengo que ser cuidadoso. Sabes que estoy participando en la mediación y la mediación es confidencial, pero a partir de las divulgaciones que hace la Junta en la pasada moción, donde pide una extensión del proceso de mediación hasta el 1 de agosto, pues la Junta lo dice claramente, no han podido llegar a un acuerdo, y aún con la extensión no saben si se va a poder llegar a un acuerdo satisfactorio o un acuerdo parcial, o meramente no se va a poder llegar a ningún acuerdo. Y hacen en esa moción de solicitud de extensión una aseveración, Alfonso, que le permite al Comité de Acreedores No Asegurados, al Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a la UTIER decir lo que realmente ha estado pasando. La Junta está negociando con los bonistas exclusivamente, no está negociando con nadie más. Aquí hay 10 partes
que son mediadores no, partes negociadoras. Y la Junta le dice a la jueza Taylor Swain que se han llevado a cabo múltiples sesiones de mediación entre las partes que están participando en la mediación y que no han llegado a un acuerdo, y nosotros entonces le estamos diciendo a la jueza, no, a nosotros no nos han invitado a ninguna mediación, Alfonso. No nos han invitado a ninguna mediación, tampoco al comité de acreedores no asegurados, tampoco cuando digo nosotros, digo la UTIER y el sistema de retiro. Así que la mediación es meramente un proceso en el cual la Junta y AFAB están negociando con los bonistas al margen de las otras partes fundamentales del proceso de reconstrucción, ¿verdad?, financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso, a mi juicio, Alfonso, pues te dice que ni siquiera la Junta sabe si va a poder llegar a un acuerdo, porque lo dice la moción. Por tanto, el término adicional es un término que va a ser inoficioso y va a ser un atraso adicional a todo el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, y por eso el Comité de Acreedores No Asegurados, la UTIER y el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica radicaron una oposición a la extensión del término de la mediación. Nos estamos oponiendo porque se está perdiendo el tiempo. Aquí hay unas cuestiones de derecho que se tienen que resolver primero antes de llegar a cualquier acuerdo, que es lo que siempre se ha dicho, y es que los bonistas no tienen bonos asegurados, que los bonistas tienen un bono que depende de lo que se haya depositado en la cuenta que se llama el Sinking Fund, que es lo que sobra después de cubrir todas las operaciones. Si tú no le pagas al sistema de retiro, tú no le puedes pagar a los bonistas, y eso está claro como el agua en los documentos constitutivos de las emisiones de bonos, que el principal es el Trust Agreement, el acuerdo de fideicomiso. Y eso ya la jueza resolvió en un caso similar de la Autoridad de Carreteras, que tiene documentos similares, que los bonistas no son asegurados. Por tanto, le estamos diciendo a la jueza, mire, pare esta pérdida de tiempo, aparte de que no estamos participando porque no nos invitan. Y vamos a entrar en las cuestiones de derecho que son importantes, y es si esos bonos son asegurados o no, porque si se resuelve que esos bonos son no asegurados, como es nuestra expectativa, pues entonces la Junta le puede dar cero. Dentro de un proceso de quiebra no habría que pagarlo porque no sobra dinero, no hay flujo de efectivo suficiente para cubrir las necesidades operacionales de la autoridad. Los bonistas cobran si sobrase dinero. Fíjate que en el negociado hay tremenda pelea entre Luma y la autoridad, porque no da el dinero para cubrir la generación, y Luma no le quiere asignar el dinero necesario para que la autoridad pueda correr con las operaciones de la generación. Así que tenemos una situación donde hay problemas financieros adicionales en la Autoridad de Energía Eléctrica, entre ellos por el combustible y por Luma, y por el otro lado la reestructuración ha llegado a un momento donde realmente no hay expectativas, ni siquiera de la Junta, de que se pueda resolver, porque la orden de la jueza, Alfonso, decía que una extensión sería apropiada si, por ejemplo, ya hubieran avanzado las negociaciones y estuvieran a punto de un acuerdo, o si ya se hubiese llegado a un acuerdo y lo que faltase fueran los documentos, suscribir los documentos, ¿verdad? Porque esos documentos son complicados. Pero ninguna de las dos cosas. Ni están cerca de un acuerdo, ni se trata meramente de hacer los documentos, por lo que extender más esta agonía es realmente innecesario. La petición es avalada por los mediadores, pero tampoco ellos han demostrado que la mediación haya avanzado. Y por eso, Alfonso, cada día que pasa ahí es un atraso más en el proceso de reestructuración, y un atraso más en que se resuelva que esos bonistas son no asegurados, y que hay que reducir al máximo la deuda de la autoridad, como ha dicho nuestro asesor financiero Tom Sansilo, que es experto en estos temas, y han dicho otros economistas, que sin que se reduzca la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de esos bonos a cero, pues las probabilidades de que la autoridad pueda salir victoriosa de este proceso son prácticamente nulas. Y ahí se nos va la vida, porque la energía es un derecho humano
Y la energía es esencial para cualquier tipo de crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, ¿qué pasa? El plan de ajuste de deuda del gobierno central colapsa también. Y entonces vamos derechito más rápido que tarde a esa segunda quiebra que se ha anticipado. Cuando hablamos de la segunda quiebra, ¿eso significa aún más problemas para Puerto Rico? Claro, porque primero es otro incumplimiento. Es un fracaso de todo el proceso que se ha llevado a cabo bajo promesa, que ha costado 1.200 millones de dólares. Segundo, porque los acuerdos que se llevan a cabo en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central son acuerdos que aseguran esos créditos, le dan una garantía con propiedad, con flujo de efectivo, y cuando tú haces eso en una segunda quiebra, tú no puedes menoscabar esos acuerdos, tú no lo puedes cambiar. Y al no poder cambiarlos, Alfonso, vas a tener que reducir dramáticamente los servicios esenciales, otras áreas del presupuesto y reducirle las pensiones a los pensionados. Entonces vas a precarizar aún más la situación económica de Puerto Rico, donde no se va a poder vivir, donde un lugar donde vas a tener en la precariedad a los pensionados, donde el gobierno no va a poder prestar los servicios mínimos, porque si ahora mismo no prestas suficientes servicios para la población, imagínate bajo recortes adicionales. Y por el otro lado, tomando en cuenta lo que podría pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto al costo de la energía, pues la situación haría el país que no se podría vivir en el país. Las condiciones económicas serían fatales. Sí. Sería un colapso total del país. Sí, Alfonso, porque el proceso está diseñado para que se respeten esos acuerdos que efectivamente no se pueden pagar. La segunda quiebra viene porque no se pueden pagar. Mira, Alfonso, tú te fijaste que el gobierno le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica más de 200 millones. Tú te preguntas, oye, pero ¿por qué es eso? ¿No se supone que la Junta de Control Fiscal haya puesto en cintura y haya impuesto una responsabilidad fiscal con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no están pagando? Mira, porque es que no hay los chavos, Alfonso. El plan se chupa todo. El plan consume del presupuesto del gobierno de Puerto Rico 3.350 millones de dólares. ¿Cómo tú vas a poder cubrir todas las necesidades del gobierno? Entonces, se van eliminando esos gastos que nadie se entera, pero que explotan por otro lado. Nadie sabía cuánto le debía la agencia del gobierno a la autoridad. Sale esto en la prensa y te das cuenta de que todo es una fantasía, de esto de la responsabilidad fiscal. Entonces, esa falta de pago de 200 y pico de millones a la autoridad está haciendo que la autoridad tenga que ir al negociado a pedir aumento. Ya Josué Colón, el director ejecutivo de la autoridad, dijo que si ese dinero se pagara, no habría que aumentar la tarifa a 17%, porque estarían cubiertas las necesidades, son 200 y pico de millones de dólares. Y esa situación que tratan de ocultar se haría patente y evidente si Puerto Rico no pudiese cumplir con sus obligaciones de pago impuestas por el plan de ajuste de la deuda. Y el deterioro de la economía es anticipable por la inflación, y las ventas ya he visto información económica de que las ventas al detalle se están desplomando. Y si hay algo que hace bien este país es consumir, Alfonso. El consumo de este país sostiene el IVU y sostiene las empresas que pagan contribuciones. Así que es todo una cadena de eventos que no es muy halagadora. No, bueno, y ahora los aumentos artificiales que le habían dado al PAN, ahora en el mes de julio terminan, o sea, y son millones de dólares menos que van a estar disponibles en la calle, y por ende el que no le van a llegar tampoco mucho al, bueno, yo tengo entendido que el PAN no paga IVU, pues son alimentos, pero tiene un impacto en las tiendas que venden comida, que sí contribuyen. Sí, y como hay una inflación tan alta, pues lo que te paga el PAN sin esos aumentos es realmente una miscelánea que no te da para comer, Alfonso, no te hambrean, y eso pues va a tener unas consecuencias sociales definitivamente. Así que todo este cuadro que viene por una ideología política económica de la Junta, que es el neoliberalismo, de recortarle al gobierno los servicios para sacar el máximo para los acreedores, de privatizar
las empresas públicas, pues todo esto se está alineando como una tormenta perfecta, Alfonso, para crear unas condiciones muy difíciles aquí en Puerto Rico. Bueno, yo no quiero seguir en la onda negativa que está hablando con Wilder Rodríguez, pero esto es el colapso, vamos a tener un estado fallido. Sí, si no es que ya está fallido, ¿verdad? Porque en Puerto Rico nada funciona, el gobierno no funciona, tenemos una gente que quiere imponer una teocracia, estamos realmente a la deriva en términos de un plan económico. El único plan económico que aquí tenemos es austeridad y recorte y pago a los bonistas, ese es el único plan que hay, y eso no puede sostener la economía de Puerto Rico. Y eso fomenta más la emigración, desafortunadamente, de gente que son obreros diestros, pero también de profesionales y de gente que tienen educación, que se incurrió en Puerto Rico, ¿verdad? Que se recibió en Puerto Rico y que constituye una inversión que hizo Puerto Rico en esos profesionales y que se van porque es que nadie le puede echar la culpa a una persona que no encuentre realmente cómo ganarse la vida en Puerto Rico y que tenga que emigrar. Cada cual tiene que hacer lo propio para poder subsistir apropiadamente dentro de este sistema salvaje capitalista, ¿verdad? Y eso hace que se empobrezca aún más la mano de obra puertorriqueña y nos convirtamos entonces en meramente empleados de servicio para esta ola también de personas que vienen a aprovecharse del paraíso fiscal que hay aquí en Puerto Rico y que lo que buscan es esta mano de obra. Fíjate que la Junta también quiere anular la reforma laboral, la reforma entre comillas, ¿verdad? Porque meramente restituyeron algunas de las cosas que existían en el 2017 que Ricardo Rosselló eliminó cumpliendo con los deseos de la Junta. La reforma laboral es una medida de justicia social, de redistribución del ingreso y de crecimiento de la economía, porque está establecido ya, sin duda, a pesar de lo que piensa la Junta de Control Fiscal y sus economistas, que tú aumentando los salarios y los beneficios marginales, tú vas reduciendo la desigualdad y aumentas el empleo porque la gente decide entonces participar en el empleo formal que genera contribuciones y que genera actividad económica. Así que la Junta es realmente algo como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Que nos están llevando a un sistema de explotación decimonónico en términos económicos. No quieren de ninguna manera que las empresas compartan sus ganancias con sus empleados y por tanto la gente que consume, que son los empleados, pues no tienen suficiente dinero para aportar a la economía y se vuelve un círculo vicioso. Así que por ningún lado tú ves que la gestión de la Junta esté apoyando que Puerto Rico tenga crecimiento económico. Y no miremos lo que está pasando con la ley 154, que sabes que está la legislatura trabajando con un proyecto para sustituir un impuesto que le genera prácticamente el 20% del presupuesto al gobierno central. No sabemos qué va a salir de ahí, no sabemos cómo se va a manifestar esa medida legislativa en las empresas, si las empresas van a aceptarla o van a decidir empezar a planificar cómo llevarse sus fábricas a otros lugares. Así que hay una incertidumbre bien grande en cuanto a ese asunto, y si eso fallara o se redujeran los ingresos que se obtienen bajo la ley 154, así que no hay ninguna noticia positiva, Alfonso, nada bueno que tú digas que la cosa va a empezar a enderezar, y eso bajo los auspicios de la Junta de Control Fiscal, que vino a poner a Puerto Rico en cintura, a encaminarnos en una ruta de crecimiento económico y de responsabilidad fiscal. Ha sido todo lo contrario, Alfonso, desafortunadamente. Yo recuerdo, ¿no?, que cuando venía del camino que pensábamos, teníamos quizás la esperanza de que la Junta dijera: tenemos que tener por lo menos un país viable para poder pagar la deuda, por injusta que sea, pero evidentemente ni siquiera eso. Sí, es que eso es condición esencial. Stiglitz, el economista laureado con el premio Nobel, lo ha dicho varias veces cuando ha venido a Puerto Rico en los últimos años. Si Puerto Rico no crece, no se puede pagar la deuda, porque todos los años, Alfonso, va a ser
¿Cuánto esperamos recibir este año fiscal? Ah, tanto. Ah, eso es menos que el año pasado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde le vamos a recortar? Y entonces va a ser todos los años un tajureo para ver a quién recorta. Entonces la sábana no da para arropar a todo el mundo, ¿verdad? No hay cama para tanta gente. Y como los bonistas, eso del pago a los bonistas está escrito en piedra prácticamente, pues el recorte va a tener que ser en salud, seguridad, educación, etcétera. Y eso es lo que crea entonces que no se pueda cumplir con las necesidades del pueblo y que la gente se quiera ir más rápido, y que entonces se fomente la corrupción, se fomente la desorganización de la prestación de los servicios porque no hay suficiente personal para atender las cosas ni cumplir con las obligaciones, etcétera. En fin, un caos. Si no hay presupuesto para un gobierno como el nuestro, que de paso, Alfonso, ya va por 77,000 empleados, cuando en un momento no hace mucho tenía 160,000 empleados. Tú te tienes que preguntar cómo es posible que el gobierno preste los servicios que tiene que prestar a la población cuando tiene una cantidad tan reducida de empleados y la Junta todavía quiere reducirla aún más. Así que, imagínate. Bueno, este miércoles va a estar participando de un Facebook Live junto con la licenciada Méndez Colbert. Sí, y la licenciada Zoe Negrón. Vamos a abordar el tema que ha estado pues en una controversia bien seria, porque el Departamento de Justicia, a base de un lenguaje del plan de ajuste de la deuda, quiere paralizar y desestimar todos los casos que se radicaron desde el 3 de mayo del 2017 hasta el 15 de marzo del 2022 en contra del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que son miles, Alfonso, en donde se reclaman salarios, discrimen, accidentes, heridas, muertes, todo tipo de casos se radica contra el gobierno. Y normalmente lo que se paraliza con una radicación de una quiebra son los reclamos previos a la radicación de la quiebra. Y la Junta le ha colado una bola de humo a la jueza al poner que esa paralización es hasta la fecha de efectividad, que es el 15 de marzo del año 2022. Y entonces nosotros, representando a dos clientes, radicamos una moción de extensión del término que había, porque había un término para radicar un proof of claim de gastos administrativos, y la jueza acogió la moción y permitió que la Junta replicara, y de paso la Junta va a proponer unos cambios a ese proceso para ayudar a la gente que no pudo cumplir con los requisitos del plan. Pero hay unas objeciones sustantivas que se van a presentar eventualmente, porque si yo soy una persona que no soy acreedor del gobierno, Alfonso, y que yo no tengo que estar pendiente a lo que pasa en el caso de quiebra, y que a mí no me avisan que en el caso de quiebra van a poner una disposición que me quita a mí mi derecho a reclamar al gobierno, eso viola el due process, el debido procedimiento de ley. Y entonces eso es lo que está pasando. Miles de personas aquí que no eran parte del caso de quiebra, que no recibieron notificación adecuada, de repente se encuentran que han perdido su derecho a reclamar por el caso que tienen contra el gobierno. Y todo eso pues se va a tener que ventilar. Y en este live que vamos a hacer, que auspicia el Colegio de Abogados y Abogadas, auspicia Microjuris y auspicia la Delegación de Abogados y Abogadas de Ponce, vamos a explicar todos esos asuntos, porque es importante que los abogados y abogadas que tienen casos contra el gobierno vean cómo defenderse de esa situación y qué hacer una vez la jueza resuelva nuestra moción, y para que la gente no se desespere, porque están desestimando los casos, Alfonso. Para que la gente pueda pedir reconsideración y tramitar lo que sea necesario, pues vamos a estar discutiendo a fondo todo este problema. ¿Esto es solo para abogados o puede gente que no sea abogada pero que está interesada en participar? No, tendrá partes que son un poquito técnico-legales, pero no es para todos y todas, porque el plan dice que aun cuando tú no hayas radicado tu caso, si tú tienes un derecho a reclamar, y digamos, tú no te has enterado que el gobierno te hizo un daño, y te enteras el mes que viene, y consultas a un abogado, pues el abogado, si esto se queda como está, te diría, ya perdiste tu derecho. Pero es que yo no sabía. Es que dice que toda posible reclamación que se pudo haber radicado antes del 15 de marzo del 2022 está vedada, está prohibida.
Imagínate las injusticias. Sin tú saber que tienes un caso, pierdes tu derecho. Y vamos entonces a discutir para que se pueda todo el mundo tomar, ¿verdad?, las medidas necesarias para preservar el derecho que tienen a reclamar contra el gobierno después de la quiebra, después del 3 de mayo del 2017. Licenciado, antes de finalizar brevemente, me gustaría una reacción a la decisión del Tribunal Supremo. Y digo, era anticipable, ¿verdad? Pero el viernes estábamos en el 2022, hoy estamos, por lo menos para las mujeres, hoy estamos en el 1973. Sí, Alfonso, es una situación terrible, es un retroceso mayúsculo, ¿verdad? Aun cuando lo comparas con el resto de los países del mundo, Estados Unidos se revierte prácticamente a ser una teocracia, donde una minoría de personas determina, ¿verdad?, a base de sus creencias religiosas qué es lo que deben hacer las personas. Y cuando tú tienes a unas personas que gobiernan, ¿verdad?, en este caso el Tribunal Supremo, a base de principios religiosos, pues eso es una teocracia. Y el asunto más preocupante es que, aunque ellos dicen que eso se extiende solamente al aborto, los jueces de la mayoría ultraconservadora teocrática que resolvieron el caso dicen que eso se limita al aborto, el razonamiento es aplicable a todas las otras conquistas que han tenido las minorías marginadas de los Estados Unidos y Puerto Rico, como son los gays, como son los matrimonios interraciales, el acceso a los anticonceptivos, etcétera, porque el razonamiento es que eso no está en la Constitución, Alfonso. Si no está en la Constitución, nuestros padres de la patria no lo consideraron y por ende esas determinaciones están sujetas a la reglamentación de los estados. Y en los estados ya tú sabes qué es lo que está pasando, ¿verdad? En donde el Partido Republicano tiene a la mitad de los estados, 26 estados por lo menos, de los Estados Unidos, de los 50 estados, los tiene bajo regímenes teocráticos también. Y eso pues priva a una porción significativa de la población de unos derechos básicos, ¿verdad?, a la decisión sobre el cuerpo. Y luego vendrán otras decisiones que van a dejar a los estados y van a permitir que los estados establezcan regímenes mucho más autoritarios basados en la religión, que quieran controlar todos los aspectos de la intimidad de los seres humanos. Esto nosotros lo hemos hablado previamente en público y en persona, Alfonso. Estos son elementos de deterioros del Estado de Derecho que eventualmente llevan a ese país a una guerra civil. Porque tú vas fraccionando el país, tú vas rompiendo los consensos y tú tienes un problema enorme racial, tienes un problema de desigualdad dramático. Ahora estás metiéndote con el cuerpo de las mujeres, después te vas a meter con el cuerpo y las decisiones de la comunidad LGBT+. Y cuando tú vayas a ver, lo que tienes es todo un estado fragmentado y en pugnas y en guerras constantes. Eso es el umbral de una guerra civil, y de la única manera que ese país se podría reconstituir es refundándose en una constitución nueva, pero eso va a costar mucha sangre y fuego, Alfonso. Establecer un proceso en Estados Unidos para una nueva constitución va a costar sangre y fuego. Es que los descendientes de aquellos hombres blancos que hicieron la original no van a permitir que haga una nueva. Claro, porque ahí con el régimen del Tribunal Supremo están manteniendo y fortaleciendo el privilegio blanco, sin duda. Bueno, el Tribunal Supremo Federal se ha convertido prácticamente en un cuerpo político. Aquí en Puerto Rico tenemos, ¿podemos esperar lo mismo o debemos tener un poco de esperanza? Desafortunadamente sí, hay el riesgo de que ocurra lo mismo, Alfonso, desafortunadamente. Que pongan sus principios, sus creencias sobre la Constitución y sobre bueno, la idea de que el juez es imparcial y no, bueno, le estoy hablando, usted fue el doctorado es sobre los prejuicios que tiene. Sí, y no solamente eso, Alfonso, es que nuestra Constitución tampoco tiene una expresión específica del derecho al aborto, ¿verdad? Tiene el derecho a la intimidad, y el derecho a la intimidad es la cúspide de nuestros derechos constitucionales, el derecho más amplio, pero eso está sujeto a la interpretación del tribunal, y el Tribunal
Supremo de Puerto Rico es ultraconservador también, y solo falta que les llegue un caso en donde va a haber allí una controversia y un debate bien grande, que podría conducir también a decir que el derecho al aborto no está protegido por nuestra Constitución, lo cual en nuestra Constitución actual hay mucho más agarre para proteger ese derecho, pero esto está sujeto a interpretación, y la mayoría del tribunal no es un secreto que es una mayoría ultraconservadora también. Así que hay ese riesgo, y es desafortunado que estemos en esta situación, pero lo que corresponde es la lucha, la educación de los derechos de la mujer a decidir y del derecho de cada persona sobre su cuerpo. Hay que organizarse y dar la batalla y cambiar, ¿verdad? Obviamente cualquier postura en la clase política intermediaria que conduzca a imponer una teocracia en Puerto Rico. Pues, muchas gracias, licenciado. Que tenga una bonita semana, si es posible. Vamos a ver, Alfonso, que estés bien, hasta luego.